Es triste, pero es una realidad latente. Conversaba con alguien esta mañana, donde es una congregación grandísima, como de 300 miembros, y están abandonados. Eh, Gracias a Dios que nosotros siempre estamos unidos, estamos tratando de llevar la palabra de Dios de esta forma. No es lo mismo, me decía una hermana, yo no me conecto porque en realidad no es lo mismo como en vivo personalmente. Pues es la verdad, pero de esta forma, en vez de nada, hermanos, yo creo que bastante para que cada uno pueda sentirse regocijado porque estamos unidos de alguna manera. Y como cristianos fieles, yo creo de que si esta es la forma en la cual pues, el Señor nos permite mirarnos, compartir su palabra, yo creo que debemos de darle gracias a Él, porque peor fuera que no hubiese este medio. Yo creo que es bastante para mí, a lo menos. Yo creo que para muchos de ustedes también, porque pueden oír la palabra del Señor. Y es que ustedes pueden leerla en su casa también, pero a veces, y a mí me consta, que el mismo capítulo, el mismo versículo, si otro hermano lo predica, lo va a predicar diferente, un enfoque diferente. Y otro hermano, de igual manera, puede hacer lo mismo. Recuerdo, no sé qué fin, no he podido encontrar ese libro. Un libro fue escrito por 40 ministros de la Iglesia de Cristo sobre un mismo tema. Imagínese usted, 40 hermanos enfocados en un mismo tema. Obvio, no dijeron lo mismo, o sí dijeron lo mismo, pero de otra forma. Entonces siempre hay esa inquietud. Viene un predicador, vamos a ver, nos va a predicar lo mismo que el hermano nos ha predicado, pero sí vamos a ver de qué ángulo, cómo lo expone. Y estábamos a la expectativa y eso es bueno, hermano. Bueno, el tema de esta mañana es, o el título, bajo el amparo de su sangre, bajo el amparo de su sangre. Cuando leemos sobre la sangre de Cristo, el efecto, el impacto en la vida del ser humano es grande. Y aparece mucho en el Nuevo Testamento, aparece mucho lo que significa la sangre de Cristo para la vida del ser humano. Vamos a comenzar con el libro de Éxodo, a leer esporádicamente algunos versículos. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 1, verso 3, verso 7, verso 12 y verso 13. Los he seleccionado de esta manera porque va al grano específico. Y a mí siempre, a veces doy mucha vuelta, pero a veces me gusta ser directo. Y es lo que voy a tratar. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, el israelita que no pintó su puerta con la sangre del cordero pascual vio morir a su primogénito. Cristo murió por cada alma pecadora. Vino a la tierra para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, según nos enseña Hebreo, capítulo 2, verso 9. Sin embargo, de lo que se recoge del Nuevo Testamento es claro que todos por quienes Cristo murió no serán salvos. Jesús describió un camino ancho con una puerta espaciosa que lleva a la destrucción, según Mateo, capítulo 7, verso 13. Pero dirá usted, pero el hermano dio otras citas. Vamos a ellas. Esta es la introducción. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 1, 3, 7, 12 y 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este ejemplo, estos versículos son bien claros, que nos conectan con los versículos ya mencionados en la introducción. Vimos Hebreos capítulo 2, eso puede leerlo. Hebreos capítulo 2, verso 9. Mateo capítulo 7, verso 13, donde nos presenta un camino muy ancho, una puerta muy ancha, un camino muy espacioso. Pero volvemos al punto de la sangre de este cordero. Este cordero era símbolo, fíjese bien, por la sangre de este cordero fue salvo de la esclavitud de los faraones, el pueblo israelita. Por la sangre de Cristo somos salvos, la humanidad. Qué bueno, cómo conecta todo, cómo pone en perspectiva miles de años antes, porque es Dios, es el único que conoce todas las cosas, todo lo que va a acontecer. Sin embargo, nosotros los seres humanos, por naturaleza, siempre somos rudos, siempre nos gusta justificar el error, justificar lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo siempre admiraré al apóstol Pablo, cómo tuvo que escuchar a todo mundo, unos de una forma, otros de otra forma. Sin embargo, él trata de entenderse con ellos, de entenderle, de exhortarle, de ayudarle, de darle el mensaje de Dios. Pero nos hemos preguntado, ¿quién lo entendía a él? Dios, sí. Dios nos entiende a todos, pero tratemos de entendernos los unos y los otros. Ahora, Dios siempre ha hablado a hombres específicos. Vemos, en este caso, como punto de partida, a Aarón y a Moisés. Posteriormente, a los profetas. A través de los profetas, Dios habló a su pueblo. Posteriormente, en la actualidad, Dios nos habla a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. A través de esa palabra somos instruidos, somos exhortados, somos advertidos de cosas difíciles y consolados también, confortados también, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de angustia. Yo siempre he visto y seguiré viendo que lo que estamos pasando es un poquito fastidioso, pero no, hermanos, no en comparación cómo sufrió la iglesia del primer siglo o en el primer siglo. No podemos comparar. Si nosotros seguimos las reglas, etcétera, que tenemos, las instrucciones, será difícil de que seamos contagiados. Dios estará siempre con nosotros, pero siempre y cuando no retemos al virus de ninguna manera, siempre tengamos las precauciones. Ahora, Dios habló a Moisés y a Aarón, donde en la tierra de Egipto, y les dio las instrucciones que ellos debían dar a este pueblo. Esa sangre de ese cordero debía de ponerse en los postes y en el dintel de las puertas. Cuando el destructor, cuando el ángel de la muerte pasaría, iba a ver la sangre y no entraría.
pero donde no viera la sangre, iba a entrar, entró, y se llevó el primogénito de esa familia. Quizás usted esté pensando, pero hermano, ¿y si alguna familia es porruda? No pintaron los postes y el dintel, etcétera, entonces se llevó el primer hijo. La Biblia no dice eso. Es posible que es posible, yo no sé. Sin embargo, debemos de preocuparnos por nosotros mismos. A veces nosotros nos preocupamos tanto por los demás y nos descuidamos por nosotros mismos. Bueno, ese cordero, ya lo dije en la introducción, era símbolo de Jesucristo, el cual iba a redimir con su sangre a toda la humanidad. La forma que Dios ha elegido para que vengamos a su salvación está claramente descrita en su palabra y nos es presentada desde 3 puntos de vista. No, hermano, yo creo que son más. Puede ser que sea más, pero yo voy a usar 3 puntos nada más. 1, recibimos la sangre de Cristo por fe. ¿En qué momento? Ya vamos a llegar. ¿En qué momento recibimos la sangre de Cristo por fe? Usted estará pensando que tiene sentido también. Bueno, acabamos de tomar la comunión, el pan que representa el cuerpo y el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo. La recibimos, sí, la recibimos, pero no es exactamente el ángulo que quiero usar, sino cómo es que limpia el pecado del ser humano la sangre de Cristo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la mecánica, si lo quiere entender? Bueno, veamos 3 puntos. Ya dije, recibimos la sangre de Cristo por fe. Y si usted quiere saber de fe, vea Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 6. Ahí le va a ampliar en sí lo que es la fe. Sigo. Así como los israelitas tenían que aceptar el plan de Dios y aplicarlo a sus casas, también nosotros tenemos que creer en el Cristo de Dios y su plan de redención, su plan redentor. Pablo dijo que Dios, mediante la cruz, se convirtió en el justo y justificador del que es de la fe de Jesús. Un ejemplo de ello es cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma. Romanos capítulo 3, versículo 26, nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Él, de Jesús. Entonces, la justificación se obtiene solamente a través de Cristo, porque Él es el justo y Él es el que justifica. Han leído una parte, tal vez la recuerdan, donde dice Pablo, Romano, que no hay justo ni aún uno. Eso era antes de la venida de Cristo. No había justo ni aún uno, pero al venir Cristo, al venir el justificador, y toda persona, hombre, mujer, que busca a Cristo, que viene a los pies de Cristo, Cristo le justifica y viene a ser justificada por la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios en Cristo. Continúa Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Justificados por fe, sin las obras de la ley, dice Pablo otra vez a los Romanos, capítulo 3, verso 28, que somos justificados por fe, no por las obras de la ley. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona sobre la tierra debería decir como dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos de Filipos. ¿Y qué les dijo? Filipenses capítulo
3, verso 9. Y ser hallado en él, ¿en quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vea cómo viene envuelta la fe. Bueno, es el punto de partida que hemos leído siempre, o que podemos leer en Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios y nos va guiando. Todo es por fe. Recibimos la sangre de Cristo por fe. ¿En qué momento? Ya llegaremos. Segundo punto, recibimos su sangre mediante la obediencia, a su palabra, mediante su obediencia al Evangelio, que es la palabra de Dios. El israelita tenía que confiar y creer en las instrucciones de Dios. Tuvo que creer, tuvo que confiar en las instrucciones de Dios. Que la sangre de ese cordero, que parecía tan simple, tan sencillo, untar los postes, el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero, se veía, sonaba tan simple. Pero es que Dios así quería utilizar ese medio y utilizó ese medio para librar a su pueblo. De igual manera, en la actualidad, al venir Cristo y hasta hoy, y cuando estemos los seres humanos en esta tierra, porque vivamos los seres humanos en esta tierra, estaremos bajo la gracia, o estará la gracia en vigencia, la nueva dispensación. Entonces será el plan de salvación el mismo. No cambiará, el hombre lo puede cambiar, pero Dios no, de ninguna manera. Dijimos punto número 2, ¿verdad? El efecto recibió su sangre mediante la obediencia. Lo que hizo el israelita, obedeció. Cuando vamos al escritor de los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 8 y verso 9, dice el escritor de los Hebreos: y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el que no le obedece, pues ahí no hay salvación para él. Pero no es que no esté accesible, es que él la rechaza con sus actitudes, con sus acciones, porque no quiere venir a los pies de Cristo. Él sigue creyendo a su manera. Él sigue creyendo en Dios en su manera. Quizás como el diablo cree, de ninguna manera, ¿verdad? O de alguna manera. Punto número 3. Recibimos mediante el bautismo. Interesante. La recibimos mediante el bautismo. El israelita sabía que la sangre que había sido untada en los postes y el dintel de la puerta o de las puertas le prevería redención a su hijo. Bueno, de igual manera, a nosotros. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 6, versículo 3. Los que ya dimos ese paso, los que no lo han dado, pueden darlo y poder entender brevemente. Usted puede leer después que ha terminado el servicio o ahorita mismo los versículos siguientes o antes. Esto comienza el versículo 1, Romanos capítulo 6, verso 1, pero voy a leer nada más el verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Dice Pablo: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En la muerte de quién? En la muerte de Cristo. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Bueno, si usted sigue leyendo los versos siguientes del capítulo 6, usted se enterará o leerá
que está hablando del viejo hombre, que es sepultado el viejo hombre. Entonces, Jesucristo murió, fue sepultado. El hombre viejo muere, o de la forma que muere, es a través del arrepentimiento de todas sus malas acciones y todo. Y al ser sumergido en las aguas del bautismo, es sepultado el viejo hombre. Y cuando sale del agua, nace una nueva criatura, una nueva persona. Cristo resucitó para obtener una nueva vida, para tener el acceso directo hacia el Padre, para estar a su diestra. Y desde ahí interceder por todos aquellos que han venido a sus santos y benditos pies y a través del arrepentimiento, de la confesión, del bautismo, han lavado sus ropas, dice Apocalipsis, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y con esas ropas limpias, blancas, tendremos entrada a esas bodas. A esas bodas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, el bautismo o en el bautismo obtenemos el perdón de los pecados. Primera de Pedro 3:21. Dice que el bautismo es para salvación. Marcos 16:16. Dice que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Hechos 2:38. Dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. En forma de conclusión, el bautismo del que escribió Pablo es obviamente una expresión de fe y un acto de obediencia a la palabra de Dios. Es por fe. Dios siempre ha sido específico cómo hemos de demostrar nuestra fe a Él. Para Josué fue dar vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, de acuerdo a sus instrucciones, según el libro de Josué, capítulo 6, verso 3 al verso 5. Ahora, ¿usted no cree que los judíos pensaron, pero Dios siendo tan poderoso, ¿por qué no tumba esos muros y de una vez nos introduce ahí y pescamos al rey y le cortamos la cabeza? Y como la orden es de arrasar con todo el mundo, arrasamos con todo el mundo. Es que nosotros somos bien cómodos. Y entre más cómodos estamos, más comodidad queremos. Mire, dar vuelta a esas murallas 7 veces, tocando con el arca, todo eso. ¿Usted no cree que era un poco fastidioso? No hay duda. Sin embargo, Dios quiso que fuera así y así fue. Posteriormente, tenemos a este gran general asirio Naamán. Él ha venido donde el profeta Eliseo, porque está lleno de lepra y él quiere ser sano. Él ha recibido la buena noticia que este hombre era un hombre de Dios y que él podía sanarle. Pero como un general, él no quería ir al río Jordán, porque dijo, hay otros ríos más limpios acá. ¿Por qué el Jordán? Sin embargo, Dios le dijo a través del profeta que debía sumergirse 7 veces en el río Jordán para que la lepra desapareciera. Es sumergido 1, 2, 3, 4, 5, 6. La lepra ahí está. Porque falta
la número 7. Sumergido 7 veces, su piel es limpia. Dios utilizó ese medio para sanarlo. Entonces, nosotros, como seres humanos, queremos que se acomoden las cosas a como yo pienso, a como yo creo. No, usted no cree nada. Usted no piensa nada. Es interesante, esto usted lo puede leer en Segunda de Reyes. Lo que he mencionado, capítulo 5, verso 10. Segunda de Reyes 5, 10. Y para nosotros es ser bautizados cuando nos hacemos sus hijos. Pablo escribió a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 3, verso 26 y verso 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiere usted esta mañana ser revestido de Cristo? Haga lo que hemos venido leyendo acá. Sigamos las instrucciones del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso como que nos gusta, ¿verdad? Mira aquí, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos creen en Cristo Jesús. Todos creen en Dios a su manera. Pero cuando leemos el 27, ya como que cambia. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No es más. Cuando era bebé me bautizaron. Entonces va conmigo el versículo. Pero es que la Biblia habla que el bautismo tiene que ser en inmersión y donde hay abundante agua. Tiene que ser sumergida la persona total, porque es una sepultura. Ahí volvemos otra vez a Romanos capítulo 6, verso 1 hasta por verso 7 o el 8, lea. Entonces es una sepultura. Entonces, un poquito de agua así rociado por aspersión, eso no es una sepultura. Es que nosotros los seres humanos somos tan inventores que utilizamos la misma Biblia. Y yo siempre les estaré diciendo que la Biblia se puede manipular. ¿Y cómo nosotros vamos a ver que alguien nos está manipulando la Biblia? Siendo estudiantes activos de la Biblia, viendo el capítulo, el texto y el contexto. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Porque estará usted pensando, pero es que yo he sido tan mala, tan malo. Miren, no importa lo malo que usted ha sido. Si usted se arrepiente de sus pecados, usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, como le dijera el etíope a Felipe. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso bastó para que él fuese bautizado y recibiera el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Dice Primera de Juan, ya como última cita. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo, por fe, que limpia los pecados del ser humano. Y ya expliqué, hay varias formas, hay muchos capítulos, versículos en la Biblia que podemos usar para enseñar al ser humano cómo puede ser salvo. Es un solo plan de salvación, no hay 2 ni 3, es un solo en la Biblia. Que el hombre tenga otros planes o que tenga 2, 3 planes, eso es otro peso más. Pero bíblicamente hay un plan de salvación. La sangre de Cristo limpia los pecados del ser humano. Pero ¿cómo? Hay que tener fe,
Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que bautizarse. De esa forma, la sangre es aplicada, la recibimos por fe, limpia nuestros pecados. Y ahí yo voy a sellar como último dos citas que di. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Verso 6 del mismo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo estoy acá, usted, cada uno, se han conectado por fe para agradar a Dios, para recibir esa palabra que es la que nos nutre en nuestro interior y de esa forma poder seguir avanzando hasta cuando el Señor quiera llamarnos. Nos iremos con Él. Que el Señor les bendiga.